Las mañanas en nuestra casa siempre eran un torbellino. La cafetera silbaba, el microondas pitaba y la puerta principal se cerraba de golpe 2 veces antes de que yo encontrara las llaves. Alejandra estaba en la cocina con su cabello recogido en una coleta impecable, deslizando recipientes en bolsas de almuerzo, con la precisión de quien ha ensayado cada movimiento. Tarareaba una canción un poco desafinada, pero con alegría. Mi hijo Javier, ya con su traje planchado, le dio un beso en la mejilla antes de tomar su maletín. «¿Llegarás a tiempo, mamá?», preguntó Alejandra sin levantar la vista. Como siempre respondí, aunque mis manos temblaban, mientras rebuscaba en mi bolso las notas del día. En el mostrador había 2 recipientes idénticos, uno un poco más grande que el otro. Alejandra me pasó el más pequeño y luego se inclinó para guardar el más grande en el maletín de cuero de Javier. Murmuré un agradecimiento, metí el mío en mi bolso y salí corriendo por la puerta. El tráfico rumbo a San Miguel de Allende era el típico caos, un mar de luces de freno y claxones. Cuando llegué a la oficina, mis nervios ya habían encontrado su ritmo habitual, llamadas telefónicas, actualizaciones de producción. La interminable cadena de decisiones que mantenían viva mi pequeña empresa de perfumes. Al mediodía llevé mi bolso a la sala de descanso, donde 3 de las empleadas más jóvenes charlaban sobre ensaladas. «Doña Clara, venga con nosotras», dijo una de ellas. Sonreí dejando mi bolso en la mesa. Al sacar el recipiente noté que pesaba más de lo usual. La tapa se abrió con un leve chasquido y el aroma a pollo asado llenó el aire. Fruncí el ceño. Esto no era mío. Alejandra debía haberlos cambiado por error. «Se ve de lujo», bromeó una de las chicas. «Su nuera sí que la cuida», reí suavemente negando con la cabeza. «En realidad es el de Javier». Me dio el equivocado. Cuando se acercaron a mirar, noté un polvo fino en el borde, como si fuera escarcha blanca. Pasé un dedo por encima y solté una risita. «¿Qué es esto?». Azúcar en el borde de un tupper. La sala estalló en risas ligeras, pero al otro lado de la mesa, Pablo Núñez, nuestro consultor de seguridad, se quedó rígido. Retirado de la medicina, aún tenía ese aire de quien ve el peligro antes que nadie. Tomó el recipiente lentamente acercándolo a la luz fluorescente. Su dedo trazó el mismo borde que yo había tocado. El color abandonó su rostro. Sus ojos, normalmente cálidos y pacientes, se entrecerraron con alarma. Clara dijo en voz baja pero firme: «No bromes con esto. ¿Quién preparó esta comida?». Mi nuera respondí con un nudo de confusión en el pecho. «Siempre cocina para Javier. Hoy solo me dio el tupper equivocado». Cerró la tapa de golpe con la mano temblando. Luego se inclinó hacia mí, su voz baja pero urgente. «Lleva a tu hijo al hospital. Ahora». Las risas en la sala se apagaron al instante, reemplazadas por un silencio pesado que me apretó las costillas. La garganta se me secó mientras guardaba el recipiente en mi bolso, las palabras de Pablo resonando en mis oídos. No recuerdo mucho del trayecto al hospital. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que el cuero se clavaba en mis palmas y el recipiente estaba sellado dentro de una bolsa plástica en el asiento del copiloto, como evidencia de un crimen que aún no podía nombrar. Las palabras de Pablo se habían clavado en mi mente y se negaban a salir. «Lleva a tu hijo al hospital. Ahora». En la recepción de urgencias, la joven enfermera parpadeó cuando puse la bolsa en el mostrador. «Señora, ¿esto es para el área de alimentos?». No dije más cortante de lo que pretendía. «Necesita ser analizado. Alguien en quien confío cree que puede estar contaminado». Antes de que pudiera descartarme, Pablo apareció jadeando ligeramente. Debía haber conducido justo detrás de mí.
Con la autoridad de un médico jubilado, deslizó sus credenciales por el mostrador. Hagan un análisis toxicológico. Díganle al doctor Morales que es urgente. Y guarden la muestra hasta que él llegue. La enfermera dudó. Luego asintió. En minutos el recipiente desapareció tras una puerta y me llevaron a una sala de espera con luces demasiado brillantes y un televisor murmurando sobre precios de acciones. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Pablo se sentó a mi lado, su mano firme en mi hombro. Pronto sabremos. Cuando el doctor Morales entró, su expresión dijo más que sus palabras. Se sentó frente a mí, cruzando las manos con cuidado, como si se preparara para el impacto de lo que iba a decir. Señora Mendoza, comenzó el residuo en la tapa, no es azúcar, es arsénico. El aire se me escapó de los pulmones. Arsénico. Asintió. En dosis pequeñas a lo largo del tiempo debilita el cuerpo. Fatiga, dolor abdominal, náuseas. La exposición prolongada puede dañar órganos. Concentraciones más altas. Su voz se desvaneció. Imágenes destellaron en mi mente. Javier tocándose el estómago después de la cena, desplomándose en el sofá, diciendo que solo estaba cansado por reuniones largas. Alejandra poniendo platos con su sonrisa de siempre. Lo había tomado a la ligera, culpé al estrés, incluso le regañé para que comiera más verduras. Y todo este tiempo... ¿Su hijo ha mostrado alguno de estos síntomas?, preguntó el doctor Morales. Mi voz se quebró. Sí, durante meses. Pablo se inclinó hacia adelante. Necesitamos que venga aquí de inmediato. Saqué mi celular con dedos temblorosos. Javier, ven al hospital. No le digas a Alejandra. Es importante. Los puntos parpadearon, luego desaparecieron. Pasaron minutos antes de que mi celular vibrara con su respuesta. Mamá, ¿qué pasa? Estoy en una reunión. Por favor, Javier, confía en mí. Otra pausa y finalmente. Está bien, voy. Pero te estás preocupando por nada. Cuando llegó aún con su traje, la confusión nublaba su rostro. ¿De qué va esto? ¿Por qué tanto secreto lo llevé a una sala privada? El doctor Morales comenzó a preguntar sobre sus síntomas. Javier admitió la fatiga, los dolores estomacales, el extraño sabor amargo en las bebidas que Alejandra le preparaba. Aún así forzó una risa. Mira, trabajo 80 horas a la semana. Claro que estoy cansado. Alejandra ha sido la única razón por la que como algo. Ella me cuida. Quise zarandearlo, hacerlo ver. En cambio, tomé su mano. Encontraron arsénico en tu comida, Javier. Arsénico. ¿Esto no es estrés? Su sonrisa titubeó, luego se endureció. Mamá, para. Alejandra me ama. Ella nunca... Pablo lo interrumpió con suavidad pero firmeza. Señor Mendoza, negar no lo protegerá. Tenemos confirmación del laboratorio. Si la exposición continúa su vida, está en riesgo. Javier soltó mi mano paseándose por la pequeña sala. Su mandíbula se tensó, sus ojos buscando una salida a esas palabras demasiado pesadas para sostener. Están equivocados, susurró, aunque su voz carecía de convicción. Observé a mi hijo debatirse entre la lealtad y la supervivencia, entre la mujer que juró amar y la verdad frente a él. Mi garganta ardía con palabras que temía pronunciar, pero sabía que debía. Las palabras de Javier resonaron en la pequeña sala del hospital, mucho después de que dejó de hablar. Alejandra me ama. Ella nunca me lastimaría. Su voz se quebró en la palabra nunca, y pude ver al niño que alguna vez fue escondido en el hombre frente a mí, asustado, terco, incapaz de imaginar una traición. Quise discutir, pero mi garganta se cerró. Alejandra había estado en mi vida durante años, tejida en el ritmo de nuestra familia. No era una extraña que apenas conocíamos. Era la mujer que hacía reír a Javier después del funeral de su padre, que se sentaba conmigo en la cocina aprendiendo las notas de perfume que perfeccioné durante décadas,
que me traía té cuando las migrañas me debilitaban. ¿Podía todo eso haber sido falso? El recuerdo de su primera visita llegó sin invitación. Javier había aparecido un domingo por la tarde sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Detrás de él estaba Alejandra con el cabello suelto sobre los hombros, los ojos abiertos por los nervios. Mamá dijo jalándola hacia adelante: «Esta es Alejandra. Es la indicada». Alcé una ceja escéptica de su certeza, pero ella extendió la mano con sincera timidez. «Doña Clara, le prometo que siempre cuidaré de él. Lo es todo para mí». En ese momento mi corazón se ablandó. Parecía genuina sus palabras torpes pero sentidas. Esa noche los vi reír sobre un plato de pasta Javier, robando bocados del plato de ella. Y pensé, tal vez ya no tengo que preocuparme. Tal vez ella realmente lo amará como yo lo he hecho. Ahora, frente a mi hijo, esa promesa se retorcía dentro de mí. ¿Y si su voto solo fue una actuación? ¿Y si estaba tan desesperada por ver a Javier feliz que ignoré los bordes de su ambición, las preguntas que hacía sobre mi negocio, la forma en que su sonrisa a veces se alargaba cuando se mencionaba el dinero? Mi pecho se apretó con culpa. Acusar a Alejandra se sentía como traicionar mi propio juicio, admitir que había dado la bienvenida al peligro en nuestra familia. Pero ignorar la evidencia sería arriesgar la vida de Javier. «Javier», dije suavemente alcanzando su brazo. «Has estado enfermo durante meses. No puedes simplemente explicarlo. La has confiado, lo sé. Yo también confié en ella. Pero la comida vino de tu tupper. Las pruebas no mienten». Se apartó negando con la cabeza. «Es un error, mamá. Tal vez fue contaminación en la cocina o un derrame o algo más. No podemos asumir que fue intencional». Su insistencia me atravesó. Sonaba tanto a su padre práctico, incapaz de ver malicia, donde se esperaba lealtad. Pero yo sabía más. Había dirigido una empresa lo suficiente como para entender la ambición, para reconocer cómo la codicia se disfrazaba de encanto. Aún así, la duda me carcomía. ¿Realmente podía acusar a Alejandra, que me llamaba mamá, que me besaba la mejilla en Navidad, que arropaba a Sofía con cuentos antes de dormir? Tal vez Pablo estaba equivocado. Tal vez el laboratorio había manejado mal la muestra. Tal vez estaba dejando que el miedo nublara la razón. Me froté las sienes agotada. Tampoco quiero creerlo. Pero, ¿y si nos equivocamos al descartarlo? ¿Y si la próxima vez no despiertas? La mandíbula de Javier se tensó. Miró hacia la pared estéril. No la confrontaré sin pruebas. Si la acusamos y nos equivocamos, destruiremos todo por nada. Sus palabras me cortaron racionales y a la vez ingenuas. Podía ver el peso de su matrimonio presionando contra la verdad que no quería aceptar. Mis instintos gritaban que algo estaba terriblemente mal, pero su corazón se aferraba hasta la mujer que amaba. Puse una mano en su hombro, mi voz firme, aunque por dentro temblaba. «Entonces conseguiremos pruebas. Por ti. Por los dos». La determinación en mis palabras me sorprendió incluso a mí, pero era el único camino que quedaba. El sueño no llegó fácilmente después del hospital. Las palabras de Javier giraban en mi cabeza, chocando con la explicación tranquila del doctor sobre el arsénico. Por la mañana estaba agotada, nerviosa y desesperada por claridad. En lugar de ir a la oficina, manejé al centro de Querétaro, al edificio de ladrillo donde mi abogada, Verónica Salazar, tenía su oficina desde hacía más de 20 años. Ella me había guiado con el patrimonio de mi esposo los primeros días de mi empresa, incluso la compra de nuestra casa. Si alguien podía darme calma, era ella. Se sorprendió cuando entré sin cita. Clara dijo levantándose de su escritorio. «Sin llamada, sin cita. ¿Qué pasa, Forcé?» Una sonrisa débil. «Necesito ver mi testamento. Hoy».
Me indicó que me sentara y sacó una carpeta gruesa de un cajón con llave. El papel olía ligeramente a tinta y polvo, mi propia letra esparcida en los márgenes de revisiones de años atrás. Había firmado el último borrador hace 18 meses, pensando que era justo y ordenado. Aquí dijo Verónica abriendo la sección de herencia. Tu patrimonio, incluyendo la empresa, propiedades e inversiones, se divide equitativamente entre Javier y Alejandra. Si uno fallece antes que tú, el cónyuge sobreviviente, hereda esa parte. Las palabras se desdibujaron ante mis ojos. Agarré el brazo de la silla para estabilizarme. Entonces, si Javier muere antes que yo, ¿Alejandra hereda todo lo que era para él? Asintió sin inmutarse. Correcto. Derechos conyugales estándar. Y en tu caso añadiste una cláusula de supervivencia. Si Javier fallece antes que tú, su parte se consolida en la de ella. La sala se sintió más fría, más pequeña. Mi pecho se contrajo como si manos invisibles lo apretaran. Si Javier muere, Alejandra lo obtiene todo. Verónica debió notar mi expresión. ¿Ha pasado algo? Tragué con fuerza. Solo necesito saber qué opciones tengo. Se inclinó hacia las adelante. Puedes modificar el testamento en cualquier momento, reasignar bienes, crear fideicomisos, establecer contingencias. Nada está fijo hasta la muerte. Mi instinto gritaba que le contara todo el polvo en el recipiente, los resultados del laboratorio, la forma en que el cuerpo de Javier se había debilitado durante meses. Pero dudé. Sin evidencia más allá de un informe toxicológico, acusara a Alejandra directamente, arriesgaría destruir la vida de mi hijo de maneras que no podía controlar. En cambio dije, si quisiera eliminar los derechos de supervivencia, ¿qué se necesitaría? Simple, respondió. Un nuevo borrador, tu firma, un testigo. Puede hacerse hoy si quieres. La pluma estaba a solo centímetros de mi mano. Solo tenía que tomarla, firmar mi nombre, y el supuesto motivo de Alejandra desaparecería. Pero mis dedos se congelaron. Podía escuchar la voz de Javier en mi oído. No la acuses sin pruebas. Si cambiaba el testamento ahora, ella lo sabría. Alejandra no era descuidada. Notaría el cambio en los papeles, el repentino silencio sobre su parte. Si realmente era culpable, podría actuar más rápido. Mi mano tembló mientras empujaba la carpeta hacia Verónica. Aún no. Solo manténlo actualizado y no le digas a nadie que estuve aquí. Su ceño se frunció. Clara, me estás preocupando. Me puse de pie forzando firmeza en mi voz. Es solo precaución. Nada más. Pero por dentro sabía que era mucho más que eso. No era solo la comida en el recipiente lo que me asustaba ahora. Era la tinta en esas páginas, las líneas legales que unían a nuestra familia y la forma en que una sola cláusula había convertido el amor en motivo. Al salir de la oficina, el sol reflejaba con dureza en el parabrisas de mi coche. Me quedé sentada un largo momento apretando el volante, dándome cuenta de que la batalla por delante requeriría más que sospechas, requeriría evidencia, paciencia y un tipo de valentía que no estaba segura de seguir teniendo. Manejé directo desde la oficina de Verónica Salazar a la comisaría, el testamento aún grabado en mi mente como un reloj en cuenta regresiva. Pedir la división de delitos graves se sentía irreal, como si estuviera entrando en la pesadilla de alguien más, pero pronto, una detective con ojos cansados y mirada aguda se presentó como Sofía Ramírez. Me llevó a una pequeña sala con paredes grises y una mesa que había visto mejores días. Le conté todo. Mi voz temblaba mientras describía el recipiente, la reacción de Pablo, los resultados del laboratorio y la insistencia de Javier de que todo era un error. Incluso admití mi visita a Sasa, la abogada,
y la cláusula de supervivencia que le daba Staet a Alejandra, todas las razones para querer a mi hijo fuera del camino. Sofía escuchó sin interrumpir, tomando notas con trazos rápidos. Cuando finalmente paré, se recostó y cruzó los brazos. Señora Mendoza, no voy a mentir, esto es grave. Pero no tienes prueba directa de que tu nuera puso algo en esa comida. Todo lo que tienes es la confirmación del laboratorio de arsénico. Su calma escéptica dolió, aunque la entendí. ¿Estás diciendo que debo esperar a que colapse? No respondió con firmeza. Digo que necesitamos evidencia que la conecte con el acto. De lo contrario, cualquier abogado defensor destrozará el caso. ¿Quieres proteger a tu hijo? Entonces tenemos que ser más listas que ella. Sus palabras se asentaron en mí como agua fría. Asentí aunque mis manos estaban apretadas sobre la mesa. Esto es lo que propongo, continuó Sofía. Instalaremos cámaras discretas en tu cocina y comedor. Nada evidente. También necesitaremos muestras de cada comida preparada para Javier en los próximos días, recolectadas y analizadas sin que Alejandra lo sepa. Si ella es el responsable, seguirá haciéndolo. Así construiremos un caso lo suficientemente fuerte para detenerla. La idea de dejar que Alejandra se acercara a la comida de Javier de nuevo me revolvió el estómago. ¿Y si lo nota? Los ojos oscuros de Sofía se encontraron con los míos. No la confrontes. Todavía no. Si la acusas sin pruebas, podría cubrir sus huellas o algo peor. Deja que crea que está ganando. Así cometerá un error. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentarme frente a Alejandra, sonreírle, dejar que sirviera mientras sabía lo que sospechaba, era casi impensable. Pero la alternativa era dejar a Javier indefenso. Lo haré, susurré. Sofía asintió una vez y deslizó una tarjeta sobre la mesa. Coordinaré con un equipo técnico. Nos comunicaremos esta noche. Mantén la calma, sigue tu rutina. Y señora Mendoza, no comas nada a menos que sepas que viene de tus propias manos. Cuando salí de la comisaría, el peso de lo que había aceptado me oprimía el pecho como una piedra. Manejé a casa lentamente ensayando la mentira de normalidad que tendría que llevar como máscara. Al abrir la puerta esa noche, Alejandra estaba en la sala con Sofía leyendo un libro ilustrado. Levantó la vista, su rostro iluminándose. «Mamá, llegaste temprano». Se levantó y me abrazó, el calor de sus brazos envolviéndome como si nada estuviera mal. Forcé mis músculos a no tensarse. Su perfume, una mezcla floral que alguna vez le enseñé a combinar, permaneció cuando se apartó. «Hice sopa esta noche», dijo con ligereza. «La favorita de Javier». Sonreí, las comisuras de mi boca pesadas. «Suena perfecto», respondí, mi voz firme, aunque mi corazón galopaba. Tras mi asentimiento tranquilo, sentí el temblor comenzar. Estaba entrando en una actuación que no había elegido, una donde el menor resquicio en mi máscara podía costarnos todo. Capítulo 6. Cámara en la cocina. La pequeña caja negra instalada por el técnico se escondía detrás de una maceta en el estante superior. Parecía un altavoz, pero el diminuto lente apuntaba directo al fogón. Saber que estaba allí convertía la cocina en escenario y a mí en actriz. Me obligué a mantener la rutina. Preparé café a las 6:30, revisé pedidos, fingí normalidad. Alejandra se movía con soltura cebolla cortada, zanahoria, picada, hierbas al caldo. Tarareaba una melodía de antaño mientras Sofía dibujaba soles torpes en la mesa. Todo parecía cotidiano, pero cada tintineo de cubiertos me tensaba. El video llegaba al equipo de Sofía desde una camioneta 2 calles más allá. Yo no quería mirar la pantalla, pero igual vi a Alejandra acercarse a la olla, desenroscar un frasco pequeño y dejar caer un polvo blanco. Lo hizo con naturalidad, como si fuera sal.
Luego limpió el borde con la manga borrando cualquier rastro. El estómago se me desplomó. Por un segundo me repetí que era paranoia, que quizá era un condimento inofensivo. Pero recordé las palabras del hospital. El arsénico podía parecer azúcar. Me levanté de golpe, lista para irrumpir, hasta que vibró mi celular. La voz del técnico fue clara. Un día más, necesitamos un patrón. El mensaje de Sofía siguió. Deja que se ahorque con su propia soga. Confía en el proceso. Me dejé caer en la silla. Sonreí a Sofía cuando me mostró su dibujo, obligándome a fingir calma. Pero en mi mente seguía viendo el arco blanco cayendo, el borde limpiado, la calma ensayada de quien oculta algo. La cámara lo había captado todo. La evidencia ya no dependía solo de mis sospechas. La cena de esa noche tuvo la solemnidad de una ceremonia. Alejandra puso la mesa con la compostura de siempre, como si nada pesara sobre nosotras. Yo tomé mi lugar frente a ella, Sofía entre medio, y observé cada movimiento. Cuando Alejandra pasó el tazón hacia Javier, contuve el aliento. Sabía que debía sostener mi papel hasta el final. El plan necesitaba un empujón más, una oportunidad clara que revelara el motivo a cualquiera que mirara. Y por primera vez sentí que Alejandra estaba a un paso de quedarse sin lugar donde esconderse. La mesa estaba puesta de manera sencilla: pollo asado, ejotes con almendras y el caldo que Alejandra había preparado con tanto cuidado. Javier llegó tarde aflojándose la corbata y Alejandra lo saludó con un beso en la mejilla que parecía tan cálido como el cariño de cualquier esposa. Me obligué a sonreír y vertí agua en el vaso de Sofía. El peso de la cámara escondida en la esquina me oprimía, aunque nadie más parecía notarlo. Corté un pedazo de pollo y dejé que el silencio se alargara lo suficiente antes de hablar. Hoy me reuní con la licenciada Salazar, dije manteniendo mi tono casual como si hablara del clima. Javier levantó la vista. La abogada sí. Hablamos de actualizar algunos documentos. Clavé un ejote con el tenedor manteniendo mi mano firme, aunque mi pulso galopaba. He decidido que cuando llegue el momento, quiero que al menos el 80% de mi patrimonio se destine a una fundación para la alfabetización. Hay niños en este país que no pueden ni leer los letreros en sus calles. Se siente correcto hacer algo que perdure. El efecto fue inmediato. La sonrisa de Alejandra se congeló a medio gesto. La mano que sostenía su vaso se apretó hasta que pensé que se rompería. Por un brevísimo momento sus ojos se desviaron hacia Javier, luego hacia mí, y vi el cálculo en ellos. Se recuperó rápido levantando su vaso en un medio brindis. Eso es una causa noble, Clara. De verdad. Su voz era melosa, pero la tensión alrededor de su boca la traicionaba. Javier asintió ajeno a la tormenta bajo las palabras. Es generoso, mamá. Siempre has creído en la educación. Presioné una servilleta contra mis labios para ocultar el temblor. Sí, bueno. Quiero asegurarme de que los recursos vayan donde más se necesiten. Propiedades, acciones, todo puede redirigirse para la fundación. Alejandra tragó con fuerza y dejó su vaso con un poco demasiada firmeza. Claro, es tu decisión, dijo con las palabras cortadas. Pero tal vez deberías pensar primero en la familia. No es eso lo que hace la mayoría. Su tono era ligero, casi bromista, pero escuché el filo debajo. Javier solo rió. La familia está más que bien, Alejandra. Mamá se ha ganado el derecho de decidir. El resto de la cena continuó con charlas superficiales. Sofía parloteaba sobre una obra escolar. Javier preguntó por los envíos de perfumes y Alejandra sonrió en los momentos justos. Pero su risa era frágil y sus ojos rara vez abandonaron su plato. Más tarde esa noche, después de lavar los platos y cuando la casa se aquietó, me senté en el estudio fingiendo revisar cuentas.
Mi celular vibró con una notificación silenciosa del equipo de Sofía. El mensaje era breve. «Querrás ver esto». Esperé hasta estar sola, luego abrí el video. La cámara del pasillo fuera de la habitación de Alejandra y Javier la captó saliendo al porche con su celular pegado a los labios. El audio era débil, pero las palabras se escuchaban claras a través del ruido. «No podemos esperar un mes», susurró con fiereza. «Está cambiando todo. Si firma se pierde. ¿Me oyes todo? Tenemos que actuar antes de que reescriba el testamento». Su voz temblaba de urgencia, una mezcla de miedo y furia. Hizo una pausa, escuchando, luego asintió a la persona, invisible en la línea. «Sí, yo lo manejaré, pero tiene que ser pronto». El video terminó dejándome mirando la pantalla en blanco, mi corazón latiendo en mis oídos. La máscara se había roto, y debajo había algo que había rezado no escuchar nunca. Bloqueé mi celular y doblé mis manos temblorosas en mi regazo. La trampa se estaba cerrando, y Alejandra lo sabía. La pregunta ahora no era si actuaría, sino cuándo. A la mañana siguiente encontré a Javier sentado en la mesa de la cocina, con su café intacto, la corbata colgando floja alrededor de su cuello. La luz de la ventana tallaba sombras profundas en su rostro, y por primera vez parecía menos el ejecutivo confiado que era, y más el niño, al que alguna vez cuidé, durante fiebres y desamores. Mamá dijo en voz baja, como si la palabra en sí le costara algo: «Necesitamos hablar». Me senté frente a él, cuidando de no raspar la silla contra el azulejo. Mi pecho se apretó mientras se frotaba las sienes, los ojos fijos en la taza frente a él. «No dormí», admitió. «Tus palabras sobre Alejandra no dejaron de dar vueltas en mi cabeza. Y luego empecé a pensar hacia atrás». Su garganta se movió y exhaló lentamente. «Había señales, ¿verdad? Cosas que ignoré». Mi corazón se aceleró. ¿Qué señales? Javier levantó la mirada y el dolor en sus ojos casi me deshizo. El cansancio del que siempre me quejaba. Pensé que eran las horas de trabajo. Pero no era normal. Me sentaba en reuniones y sentía que la sala se inclinaba. Culpé al estrés, pero era algo más profundo, más pesado. Golpeó la mesa con un dedo. Cada toque un recuerdo. Los calambres estomacales. El sabor amargo en el jugo de naranja que ella insistía en que tomara cada mañana. A veces juraría que la sopa sabía a metal. Pero cuando lo mencionaba, Alejandra se reía, me besaba la frente y decía que estaba siendo dramático. Quise creerle. Se miró su mandíbula apretándose. Dios, mamá, quise creerle tanto. Crucé la mesa y cubrí su mano con la mía. Estaba fría, temblando ligeramente. La amabas, Javier. Eso no es un delito. El amor a veces nos ciega. Pero ahora estás viendo. Eso es lo que importa. Tragó con fuerza, asintiendo. ¿Sabes qué es lo que más duele? Te ignoré. Todas esas veces que me dijiste que bajara el ritmo, que me revisara, lo descarté. Porque admitir que podrías tener razón significaba admitir que Alejandra no era quien pensaba, y no podía con eso. Su voz se quebró y presionó las palmas sobre sus ojos. Deslicé mi silla más cerca y envolví sus hombros con mi brazo. Se inclinó hacia mí como no lo había hecho desde niño, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos que intentaba reprimir. La amé, mamá. Todavía. Una parte de mí todavía la ama. Pero ahora no puedo distinguir si lo que siento es amor o solo el eco de lo que quería que fuera el amor. Cerré los ojos, mis propias lágrimas amenazando. Javier, no tienes que resolver eso hoy. Lo que necesitas es mantenerte vivo. Eso es lo único que importa ahora. Cuando su respiración se estabilizó, le conté sobre el plan de Sofía, las cámaras ocultas, las pruebas, la estrategia para atrapar a Alejandra en el acto sin alertarla. Al principio se tensó como si la idea de engañar a su esposa
fuera una traición de más. Pero luego sus hombros se hundieron y asintió lentamente. Ya me traicionó, ¿verdad? Sus palabras eran planas huecas. Si lo que dices es verdad, y Dios todas las señales encajan, entonces no puedo seguir fingiendo. Ayudaré a Sofía. Haré lo que sea necesario. El alivio que me inundó fue agudo, casi doloroso. Durante semanas había cargado esto sola, dudando de mí misma, preguntándome si estaba paranoica. Ahora mi hijo estaba conmigo. Sin embargo, la victoria se sentía vacía, porque su acuerdo significaba aceptar una verdad que le desgarraba el corazón. Tomé su rostro entre mis manos obligándolo a mirarme. Lo superaremos juntos. No estás solo en esto, Javier. Nunca. Presionó su frente contra la mía y, por un momento, la cocina se sintió suspendida en silencio, solo madre e hijo contra el mundo. Luego se apartó con los ojos rojos pero firmes. «Dile a Sofía que estoy dentro», dijo. «Terminemos con esto antes de que ella termine conmigo». Y mientras se levantaba de la mesa ajustando su corbata con dedos temblorosos, sentí el amargo pinchazo del alivio. Mi hijo me creía, pero eso significaba que la vida que conocía ya se estaba desmoronando. El plan pesaba sobre mí todo el día como una piedra alojada en mi pecho. Sofía había ensayado cada paso con nosotros. Javier interpretaría al esposo obediente, comiendo la cena de su esposa, luego colapsaría tras el primer sorbo de vino. Yo haría la llamada frenética al 911, siguiendo el guión que ella me había dado. Los paramédicos llegarían oficiales disfrazados, listos para llevar a Javier a salvo. Y Alejandra creería que había ganado. Puse la mesa yo misma arreglando cada lugar con cuidado deliberado. El pollo asado brillaba bajo las luces de la cocina, y Alejandra había preparado una salsa que olía ligeramente dulce. Demasiado dulce. Mantuve mis manos firmes mientras llevaba los platos, aunque por dentro temblaba. Javier llegó tarde aflojándose la corbata y besó a Alejandra en la mejilla, antes de deslizarse en su silla. El aire se sentía pesado, cargado con la tensión de verdades no dichas. Alejandra charlaba ligeramente sobre el proyecto escolar de Sofía, su risa sonando un tono demasiado agudo. Sonreí, asentí, dejé que sus palabras pasaran sin respuesta. Mis ojos estaban fijos en Javier. Levantó su copa haciendo girar el vino tinto que Alejandra había servido con tanto cuidado. Me dio una mirada fugaz, una señal silenciosa, y luego tomó un pequeño sorbo. Un instante después, dejó la copa con cuidado exagerado, su mano temblando como si de repente estuviera débil. Javier preguntó a Alejandra inclinando la cabeza con preocupación ensayada. Presionó una mano en su estómago, su rostro perdiendo color. No me siento. Su voz titubeó, y luego se deslizó de la silla colapsando en el suelo con un gemido que reverberó en mí. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo, no por sorpresa, sino por el peso de la actuación. «Dios mío, Javier». Mi voz se quebró mientras me arrodillabas a su lado agarrando su hombro. Sus ojos se cerraron con un aleteo, su respiración superficial, pero lo bastante estable para que supiera que fingía. Tomé mi celular marcando con manos que temblaban al ritmo de mis palabras. «Por favor», grité al auricular, aunque sabía que Sofía estaba al otro lado. «Mi hijo se desmayó, no respira bien. Apúrense, necesitamos ayuda ahora». La sala resonó con el lamento de Alejandra. Cayó de rodillas presionando las manos en su rostro. Pero cuando las bajó, lo vi el destello leve pero inconfundible de alivio en sus ojos. No horror, no miedo. Alivio, como si el mundo finalmente se hubiera inclinado a su favor. Acunó la cabeza de Javier acariciando su cabello con dedos temblorosos.
No, mi amor, no me dejes. Sollozó las palabras huecas ensayadas. Y aún así las comisuras de sus labios temblaron como si una sonrisa luchara por salir. Momentos después la sirena sonó a lo lejos acercándose hasta llenar el aire de la noche. 2 paramédicos irrumpieron por la puerta con uniformes impecables, sus movimientos rápidos y eficientes. Para Alejandra eran rescatadores. Para mí eran los hombres de Sofía. Levantaron a Javier en una camilla revisando su pulso y colocando monitores como si su urgencia pudiera salvarlo. Apreté su mano hasta el último momento posible susurrando: «Quédate conmigo antes de soltarlo». «Voy con él», dije con firmeza, interponiéndome antes de que Alejandra pudiera hablar. Los ojos de Alejandra se abrieron de par en par. Dudó, luego asintió, sus manos retorciéndose. «Claro. Dime qué pasa». Su voz se quebró de nuevo, pero su mirada se deslizó al suelo, y lo vi, la sombra de un triunfo cruzando su rostro. Los paramédicos cargaron a Javier en la ambulancia, y yo subí tras él, cuando las puertas se cerraron de golpe y el vehículo avanzó. Miré atrás por la pequeña ventana. Alejandra estaba en la entrada, su figura enmarcada por el resplandor de la luz del porche. No estaba devastada, no estaba rota. Estaba atónita, calculando, ya reescribiendo el futuro en su mente. Y supe que Sofía tenía razón. La verdad se derramaría una vez que Alejandra creyera que ya había ganado. La sala del hospital zumbaba con máquinas, cada pitido y zumbido calculado para crear la ilusión de una catástrofe. Javier yacía inmóvil en la cama, cables serpenteando desde su pecho hasta el monitor. Una línea verde titiló. Una vez luego se aplanó el chillido del monitor cortando el aire. Mis manos se taparon los oídos antes de que recordara que no era real. Era teatro, cada detalle ensayado, pero se sentía como si estuviera viendo a mi hijo deslizarse hacia la nada. La enfermera, en realidad un contacto de Sofía, ajustó los electrodos, su rostro concentrado, en una mueca seria. «Mantendremos la simulación estable por la próxima hora», dijo suavemente. «Suficiente tiempo para que ella lo crea». Asentí, aunque mi garganta estaba demasiado apretada para formar palabras. Mis rodillas se sentían inestables, y me hundí en la silla junto a la cama de Javier. Su piel estaba pálida bajo el leve maquillaje, y aunque sabía que fingía, anhelaba zarandearlo para que despertara, escuchar su voz estabilizándome. Mi celular pesaba en mi regazo. Sofía me había dicho que esta parte era mía, para llevar a cabo. Nunca confesará a menos que crea que ha ganado. Desbloqueé la pantalla, mis dedos temblando tanto que apenas podía escribir. Cada letra se sentía como una traición. No lo logró. Miré las palabras hasta que se desdibujaron a través de mis lágrimas. Presionar enviar fue como empujar a mi propio hijo a la tumba. Por un largo momento no pasó nada. El pitido plano continuó su grito interminable, llenando la sala estéril. Hundí mi rostro en mis manos, mi cuerpo temblando. ¿Valía la pena esta crueldad? Dejar que Alejandra creyera que su esposo se había ido, dejar que mi hijo yaciera allí, fingiendo la muerte mientras yo vivía la angustia en tiempo real. El plan era sólido, pero mi corazón se sentía desgarrado. El celular vibró. Forcé mis ojos a que abrirse y vi su respuesta. «No puede ser. ¿Estás segura?» Otro mensaje llegó segundos después sin dudar. «¿Cuándo podemos hablar del patrimonio?» Mi estómago se contrajo tan violentamente que tuve que agarrar el brazo de la silla para mantenerme erguida. Ni una palabra sobre amor, ni una sola súplica por confirmación o detalles. Solo negocios, solo dinero. Levanté la mirada hacia Javier. Su pecho subía débilmente, una actuación cuidadosa de respiraciones superficiales y fallidas. El hombre que yacía allí, alguna vez,
había jurado votos a una mujer que prometió quererlo para siempre. Ahora ella contaba su muerte como una puerta hacia la riqueza. La puerta se abrió, y Sofía entró, su rostro severo, pero sus ojos buscándome. Le tendí el celular sin hablar. Leyó el mensaje, sus labios apretándose en una línea fina. «Esto es», murmuró. «Este es el hilo que necesitábamos. Ahora tiramos». Miré de nuevo la forma inmóvil de Javier, el monitor, aún gritando en su cruel actuación. Mi corazón se retorcía con el impulso de arrancar los cables y decirle que terminábamos, que podía abrir los ojos y respirar libre de nuevo. Pero la mano de Sofía en mi hombro me mantuvo firme. «Revelará más», dijo Sofía en voz baja. «Ya hiciste la parte más difícil». Me limpié el rostro con el dorso de la mano y tomé un aliento tembloroso. Alejandra pensaba que ya había ganado, y esa creencia le soltaría la lengua. Ahora solo teníamos que escuchar. El pasillo fuera de la sala de Javier resonaba con pasos apresurados antes de que la puerta se abriera de golpe. Alejandra tropezó al entrar, su cabello desordenado, el rímel corriendo por sus mejillas en ríos dramáticos. Sus sollozos eran fuertes, demasiado fuertes, rebotando contra las paredes estériles, como líneas ensayadas para un público. Apretaba su bolso contra su pecho, jadeando entre palabras. «¿Dónde está él?», gritó, sus ojos saltando a la cama. El monitor aún mostraba una línea plana, el grito constante de la máquina sin romperse. Me quedé cerca de la esquina, mis brazos envolviéndome, forzando mi cuerpo a mantenerse erguido. Cada instinto en mí quería ir abalanzarme sobre ella, exigir respuestas, sacudirla hasta que la máscara se rompiera por completo. Pero las instrucciones de Sofía resonaban en mis oídos. «Déjala hablar. Déjala creer». Alejandra avanzó tambaleándose, sus sollozos reduciéndose a sonidos más pequeños y lastimeros. Dejó caer su bolso en la silla y se acercó a la forma inmóvil de Javier. Sus dedos rozaron su mano deteniéndose allí, pero no había ternura en su toque. Era explorador, confirmando. Sus ojos, aunque brillaban con lágrimas, eran agudos, escaneando su rostro en busca de movimiento. Javier susurró, su voz baja, temblorosa. «Oh, mi amor». Soltó otro sollozo, luego se inclinó más cerca, hasta que sus labios casi rozaron su oreja. Sus siguientes palabras salieron como veneno disfrazado de miel. Por fin se acabó. El aire en la sala pareció detenerse. Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un golpe, la bilis subiendo a mi garganta. Aunque sabía que esto era lo que necesitábamos escuchar, la confirmación, la crueldad era casi insoportable. El equipo de Sofía había escondido el micrófono bajo el marco de la cama y sabía que cada sílaba estaba siendo capturada. Aún así quería gritar, arrancar esas palabras de la existencia. Alejandra se quedó allí, su mejilla presionada contra el cabello de Javier, como si estuviera de luto. «Ahora estaremos bien», murmuró. «Yo me encargaré de todo. La casa, la empresa, nadie me detendrá». Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que agarrar el borde de la silla para estabilizarme. No tenía idea de que la sala estaba escuchando. No sabía que su confesión susurrada estaba sellando su destino. Entonces, con una brusquedad que rompió la quietud, los ojos de Javier se abrieron. Su mano se movió bajo la de ella. Alejandra retrocedió de un salto, su rostro perdiendo color. No jadeó, dando un paso atrás. «No, eso es». Javier se sentó, arrancándose los cables del pecho, la línea plana reemplazada por un pitido artificial constante, mientras el contacto de Sofía ajustaba el monitor. Sus ojos se fijaron en los de ella, fríos e inquebrantables. «¿Se acabó?», repitió, su voz baja, temblando de furia. Alejandra gritó.
El sonido me atravesó agudo y salvaje, nada como los sollozos ensayados que había ofrecido segundos antes. Retrocedió contra la pared, sus palmas extendidas contra el yeso frío como buscando una salida. Di un paso adelante, mi propio cuerpo temblando, pero mi voz firme. «Te escuchamos, Alejandra. Cada palabra». Su pecho subía y bajaba en ráfagas frenéticas. No entienden», balbuceó. Estaba llorando. No quise decir. No cortó Javier. Su voz estaba rota, pero su mirada era de acero. «No te atrevas a convertir esto en otra cosa. Deseaste mi muerte. Lo planeaste». Lo susurraste como una oración sobre mi cuerpo. Sus ojos saltaron de él a mí buscando suavidad duda, pero no quedaba nada que dar. Detrás de mí la puerta se abrió y Sofía entró con 2 oficiales de civil. Su presencia llenó la sala silenciosa pero innegable. La boca de Alejandra se abrió como para gritar de nuevo, pero solo salió un sonido estrangulado. Me quedé junto a Javier, mi mano descansando en su brazo, sintiendo el temblor bajo su piel. Este era el momento por el que habíamos luchado la verdad, liberándose de las sombras donde había festerado. Alejandra estaba acorralada a sus propias palabras, envolviéndola más fuerte que cualquier esposa. Y aún así, viéndola desmoronarse, no sentí victoria, solo el peso aplastante de la traición, el saber que la mujer que había ya acogido como hija estaba dispuesta a destruirnos a ambos. La mirada de Javier nunca vaciló mientras Sofía se acercaba a su voz aguda autoritaria. «Alejandra Mendoza, estás bajo arresto por intento de asesinato». Las rodillas de Alejandra se doblaron y se deslizó al suelo, sus sollozos rompiéndose en súplicas incoherentes. Pero nada de lo que dijo podía borrar lo que habíamos escuchado, lo que había susurrado, cuando pensó que ya había ganado. La mano de Javier apretó la mía con más fuerza, mientras los oficiales avanzaban, y mientras la levantaban del suelo supe que esto era solo el comienzo del ajuste de cuentas. La sala de interrogatorios olía ligeramente a desinfectante, su mesa metálica brillando bajo una luz fluorescente. Javier y yo estábamos detrás del vidrio unidireccional, Sofía de pie frente a Alejandra. La mano de mi hijo apretaba la mía con tanta fuerza que mis dedos dolían, pero agradecí el dolor me anclaba al momento. Alejandra parecía más pequeña de lo que nunca la había visto. Su blusa estaba arrugada, el rímel emborronado por las lágrimas, aunque ya no podía distinguir si eran reales o otra actuación. Miraba fijamente la mesa, sus nudillos blancos, donde sus manos agarraban el borde. La voz de Sofía rompió el silencio, tranquila pero afilada. «Señora Mendoza, tenemos evidencia. Puedes ahorrarte la actuación. No cambiará lo que ya sabemos». Alejandra levantó la barbilla, su expresión torciéndose entre desafío y desesperación. «¿Evidencia de qué? ¿De que cocinaba para mi esposo? ¿De que cuidaba de esta familia mientras todos conspiran contra mí?» Sin decir una palabra, Sofía deslizó una tableta sobre la mesa. Tocó la pantalla y el video de la cámara de la cocina cobró vida. Allí estaba Alejandra alegre con su mandil removiendo caldo. Luego la imagen se acercó mientras inclinaba un pequeño frasco de vidrio y dejaba caer un chorro de polvo blanco fino en la olla hirviendo. Limpió el borde del cucharón tarareando como si no fuera más que sal. El rostro de Alejandra perdió color pero forzó una risa que raspó contra el silencio. ¿Eso eran suplementos? Vitaminas naturales. Javier siempre está agotado, solo quería que se sintiera más fuerte. Lo están tergiversando. Sofía no parpadeó. Las vitaminas no registran arsénico en los informes toxicológicos. Abrió una carpeta y deslizó los resultados del laboratorio sobre la mesa. Estas pruebas muestran dosis repetidas en niveles consistentes, con envenenamiento crónico. Eso no es cuidado, señora Mendoza.
Eso es intento de asesinato. La respiración de Alejandra se aceleró, sus ojos saltando hacia el vidrio, como si supiera que la observábamos. No entienden. Javier necesitaba ayuda. Los doctores ya no escuchan. Intentaba ayudarlo de la única manera que sabía. Sofía se inclinó más cerca, su voz aún más fría. No lo estabas ayudando. Lo estabas matando lentamente. Y si la dosis del último lote lo hubiera alcanzado, lo habrías logrado. Los labios de Alejandra temblaron, pero aún se aferraba a su actuación. Es un error. Contaminación del laboratorio. Algo, cualquier cosa menos eso. Yo lo amaba. Sofía dejó que el silencio se alargara hasta que las propias palabras de Alejandra comenzaron a titubear en el aire. Luego, con un movimiento de su mano, sacó un pequeño grabador y presionó reproducir. La voz de Alejandra llenó la sala, ligeramente distorsionada por la estática, pero inconfundiblemente suya. No podemos esperar un mes. Está cambiando todo. Si firma, se pierde todo. Tenemos que actuar antes de que reescriba el testamento. El sonido de su propio susurro hizo que Alejandra se congelara. Miró el grabador como si tuviera dientes. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Sus hombros se hundieron hacia adentro y la máscara que había llevado con tanta fuerza comenzó a romperse. Del otro lado del vidrio, el agarre de Javier en mi mano se rompió y hundió su rostro en sus palmas. Su respiración venía en ráfagas irregulares, un hombre intentando reconciliar a la mujer que alguna vez amó con la voz que planeaba su muerte. Presioné mi otra mano contra el vidrio, luchando contra el impulso de irrumpir en la sala. La voz constante de Sofía se escuchaba por los altavoces, implacable y final. Entonces dime, señora Mendoza, ¿qué máscara usas ahora cuando cada mentira ha sido despojada? Alejandra no respondió. Simplemente miró el grabador en silencio mientras el peso de sus propias palabras llenaba la sala. Sofía extendió otro conjunto de papeles sobre la mesa, su tono cortante. El laboratorio realizó paneles extendidos. No solo analizamos las comidas, también artículos del hogar, suplementos, tés, tinturas. Señora Mendoza, deberías ver esto. Mis ojos recorrieron la página y al principio las palabras se desdibujaron. Luego lo vi, rastros de arsénico detectados no solo en la comida de Javier, sino en el pequeño frasco de gotas herbales que tomaba cada mañana para mis nervios. Gotas en las que confiaba desde hace años un consuelo, en un vaso de agua al inicio de cada día. Mi mano voló a mi garganta como si pudiera arrancar el peso que me oprimía allí. No susurré. «Eso es mío, ella. También me lo estaba dando a mí». El silencio de Sofía fue respuesta suficiente. Javier maldijo por lo bajo, empujándose de la mesa con tal brusquedad que las patas de la silla chirriaron contra el suelo. Su rostro estaba pálido, su pecho agitado. «No solo iba por mí», dijo con la voz quebrándose. «También quería que tú desaparecieras. Todo este tiempo y yo la dejé entrar. La traje a ti, mamá. Confié en ella». Sus puños golpearon la mesa. Te puse en sus manos. Su dolor era más agudo que mi propia conmoción. Paseó por la estrecha sala jalándose el cabello, murmurando fragmentos. Debí haberlo visto. Debí protegerte. Hasta que finalmente cayó de rodillas junto a mi silla. Sus manos apretaron las mías con fuerza desesperada. «Esto es mi culpa». Tomé su rostro obligándolo a mirarme. Sus ojos brillaban con lágrimas crudos de una culpa que ningún hijo debería llevar. «Escúchame, Javier. No fallaste. Ella lo hizo. Esto nunca fue tu culpa». Negó con la cabeza, pero lo atraje a mis brazos, sosteniéndolo contra mí como cuando era niño despertando de pesadillas. Su cuerpo temblaba y mi blusa se humedeció con sus lágrimas. Acaricié la parte trasera de su cabeza, mis propios ojos ardiendo.
Ella nos engañó a ambos, susurré en su cabello. Sus elecciones son solo suyas. Lo que importa es que estás vivo. Estamos vivos. Y vamos a sobrevivir a esto. Sus sollozos se suavizaron, la lucha drenándose de él, hasta que se hundió contra mí, respirando irregular, pero más estable. Por un largo momento nos quedamos así, dos personas unidas por la sangre, ambas marcadas por la traición, aferrándonos el uno al otro como si fuéramos el último terreno firme que quedaba. Cuando finalmente se apartó su mandíbula estaba firme, los ojos rojos pero resueltos. Entonces, la enfrentaremos juntos. No más huir de la verdad. Asentí presionando mi palma contra su mejilla. Su fuerza regresaba y con ella la mía. Alejandra no solo había intentado matarnos, había intentado cortar el lazo entre madre e hijo. Y en eso nunca tendría éxito. La puerta se abrió, la figura de Sofía enmarcada por la dura luz del pasillo. «Es hora», dijo simplemente. Y mientras Javier se levantaba a mi lado, su mano apretando la mía, supe que había llegado el momento de confrontar a Alejandra con todo lo que había tomado y todo lo que nunca destruiría. La sala de interrogatorios se sentía aún más pequeña cuando Sofía puso el frasco sobre la mesa. Los ojos de Alejandra se fijaron en él y vi cómo el último rastro de compostura se desvanecía de su rostro. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra, solo el sonido de respiraciones cortas e irregulares. «¿Sabes qué es esto?», dijo Sofía en voz baja. «Lo rastreamos. Comprado a través de un foro en línea que maneja químicos restringidos. El pago se realizó desde una cuenta ligada directamente a ti». Alejandra negó con la cabeza, al principio lento, mecánico. «Eso no es verdad. Están intentando atraparme. Yo compré vitaminas, eso es todo». Sofía no se inmutó. «Dilo otra vez después de que te muestre la factura». Deslizó otra hoja sobre la mesa, los códigos de transacción resaltados en amarillo. «¿Todavía quieres decir que son suplementos?». El silencio se alargó hasta que se rompió. Alejandra hundió su rostro en sus manos, los hombros temblando. «Está bien», murmuró. «Sí, lo compré. ¿Están contentos ahora?». Su voz era aguda pero temblaba y bajo ella escuché algo más peligroso que el miedo. Resentimiento. Bajó las manos y miró fijamente al otro lado de la mesa, sus ojos vidriosos pero duros. ¿Saben lo que es vivir bajo el pulgar de alguien más? Sonreír, servir, jugar a la esposa perfecta mientras todo se decide por ti. Clara controla todo, cada centavo, cada casa, cada futuro. Y Javier estaba ciego a eso. Se suponía que debía sentarme y mirar mientras mi vida dependía de los caprichos de una mujer que nunca pensó que yo era suficiente. Me mordí el interior de la mejilla forzándome a quedarme callada. Sofía solo se inclinó más cerca. Entonces, decidiste que el veneno era la respuesta. La risa de Alejandra fue corta y amarga. No se suponía que fuera así. Solo quería que Javier estuviera más débil, más dependiente. Pensé que si parecía lo suficientemente frágil, tal vez Clara finalmente se haría a un lado. Tal vez la herencia llegaría antes. No quería que llegara tan lejos. Su voz se quebró, pero siguió adelante. No quería que llegara tan lejos. Javier, mirando a través del vidrio a mi lado, dejó escapar un sonido estrangulado. Su palma golpeó la barrera y su aliento empañó el cristal. Susurró. Más débil quería que estuviera más débil. La incredulidad en su voz era más afilada que la ira. Dentro de la sala, Alejandra bajó los ojos, sus palabras saliendo en tropel. Solo quería libertad. ¿Entienden eso? Libertad de depender de sonrisas y favores. Estaba tan cerca y luego Clara comenzó a hablar de regalarlo todo a la caridad. A desconocidos. ¿Saben cómo se sintió eso? ¿Todo escapándose de mis manos?
El tono de Sofía no se suavizó. Se sintió como derecho, y el derecho te llevó al arsénico. Alejandra retrocedió como si la hubieran golpeado sus lágrimas cayendo libremente ahora. Se dobló sobre sí misma su voz cayendo a un susurro. Solo quería un futuro, no una tumba. Pero mientras las palabras colgaban en el aire, incluso ella parecía escuchar su vacuidad. Los monitores en la sala de observación pitaban suavemente el único sonido que podía seguir a tal confesión. Javier se hundió en la silla a mi lado, su rostro pálido, su voz quebrándose mientras susurraba. Estaba dispuesta a enterrarnos a ambos por un futuro que pensaba que merecía. Y mientras Sofía empujaba la declaración firmada hacia Alejandra, supe que estábamos más cerca del final, pero las heridas más profundas apenas comenzaban a sangrar. El titular llegó antes del amanecer, mujer de Querétaro, arrestada por envenenar a su esposo. Para el mediodía estaba en todos los sitios de noticias, resonando en radios de taxis, deslizándose en pantallas de televisiones, en vitrinas. El rostro de Alejandra alguna vez enmarcado en fotos familiares. Ahora nos miraba desde una foto policial, con los ojos rojos, el cabello desordenado, la palabra veneno gritando debajo. Javier y yo mirábamos desde la mesa de la cocina el televisor silenciado parpadeando sobre una olla de café frío. Su mano temblaba mientras apagaba el control remoto. «Todos lo saben», susurró. «La empresa, mis colegas, los maestros de Sofía, todos lo saben». Quise decirle que la tormenta pasaría, pero eso habría sido una mentira. El escándalo no solo pasaba, se quedaba, manchaba, remodelaba reputaciones. Su empresa de tecnología financiera actuó rápido emitiendo un comunicado de que Javier estaba de baja por razones de salud, pero el mercado respondió, de todos modos. Las acciones cayeron, los inversionistas exigían claridad y los susurros de negligencia circulaban. No importaba que él fuera la víctima, las sombras también se aferraban a las víctimas. Mi mundo, extrañamente, cambió en la dirección opuesta. Los periodistas investigaron mi marca de perfumes, no para mancharla, sino para replantearla. Los artículos elogiaban a la fundadora resiliente, la mujer que había sobrevivido a la traición en su propia familia. Los clientes, antes dudosos sobre bienes de lujo en una economía apretada, comenzaron a comprar por solidaridad. Las ventas se duplicaron en días, no por el producto, sino porque la compasión vende tanto como el aroma. No sentí orgullo en ello. Cada pedido se sentía pesado, un recordatorio de que nuestro infierno privado se había convertido en el titular de alguien más. El golpe más duro vino con Sofía. Solo tenía 6 años, demasiado pequeña para entender la magnitud, pero lo suficientemente grande para saber que su madre de repente se había ido. Los servicios de protección infantil tomaron la decisión rápidamente hasta que se determinara. La custodia se quedaría con la hermana de Alejandra en Guanajuato. La noche que lo supimos, Javier se derrumbó sentado en la sala con la cabeza entre las manos. «Piensa que estoy enfermo», murmuró. «Piensa que su papá es demasiado débil para luchar por ella. Y ahora está con gente que le contará su propia versión de esta historia». Me senté a su lado poniendo mi mano sobre la suya. «Entonces, lucharemos más fuerte. No con veneno ni mentiras, sino con lo que aún nos queda. Sofía merece un futuro intacto por las elecciones de Alejandra». Levantó la cabeza, sus ojos bordeados de agotamiento. ¿Cómo la protegemos de esto cuando está en todas partes? ¿Cuándo los niños susurrarán sobre su madre en la escuela? No lo sé, aún, admití. Pero te prometo, Javier, su historia no terminará así. No si me queda algo de fuerza. Asintió, aunque la duda aún nublaba su expresión. La casa cayó en silencio de nuevo roto,
solo por el zumbido distante del tráfico afuera. Esa noche me senté en mi escritorio redactando nuevos documentos con la licenciada Salazar. No solo sobre herencia, sino sobre la custodia de Sofía, su educación, su camino hacia adelante. Juré que mi nieta nunca quedaría vulnerable a la codicia que casi nos destruyó. Mi marca de perfumes podía ser más que un negocio, podía convertirse en su red de seguridad, su escudo. Cada cláusula que firmé se sentía como una puntada cerrando heridas que de otra manera sangrarían por generaciones. Pero mientras la tinta se secaba, supe que el papeleo solo no podía sanar el corazón. La ciudad ahora cargaba nuestra vergüenza en sus primeras planas, nuestros nombres susurrados en salas de juntas y tiendas por igual. Y mañana Javier y yo tendríamos que caminar juntos hacia ese mundo, cargando cicatrices que ningún titular podía capturar. La oficina de la licenciada Salazar estaba silenciosa. El único sonido el crujir de los papeles mientras deslizaba el nuevo borrador de mi testamento sobre el escritorio. Las palabras en la página eran densas con precisión legal, pero cada línea se sentía como una pequeña rebelión contra la pesadilla que Alejandra había intentado tejer a nuestro alrededor. Sin lagunas, sin cláusulas que pudieran torcerse en motivos para la codicia. Se habían cosido salvaguardas en cada rincón, fideicomisarios, acceso escalonado, restricciones inquebrantables. Pero esta vez había añadido algo más. Una parte de mi patrimonio iría a un fondo para apoyar a sobrevivientes de envenenamiento doméstico y control coercitivo. Sonaba casi extraño cuando lo dije en voz alta, pero la abogada asintió con seriedad, como si entendiera exactamente lo que significaba. Demasiadas víctimas nunca tuvieron la oportunidad de ser creídas, nunca tuvieron los recursos para liberarse. Mi fortuna no podía borrar lo que Javier y yo habíamos soportado, pero podía proteger a otros antes de que fuera demasiado tarde. Javier se sentó a mi lado con la corbata floja, el cansancio aún escrito en su rostro. Pero cuando le pregunté de nuevo si estaba seguro, extendió la mano y puso la suya sobre la mía. Es lo correcto, mamá. Estás convirtiendo lo que casi nos destruyó en algo que podría salvar a alguien más. Es la única manera en que esto termina con sentido. Busqué en su rostro alguna duda, pero solo vi una resolución tranquila. Durante semanas había vivido en la sombra de la traición, pero ahora había una firmeza en él, una decisión de avanzar en lugar de retroceder. La licenciada Salazar tocó la línea de la firma. Mi mano tembló por un momento, antes de que la pluma tocara el papel. La tinta se filtró en la página final e irreversible. Firmé no solo por mí, sino por cada víctima silenciosa que alguna vez había tragado algo amargo y se preguntó si el amor realmente podía saber a veneno. Las noticias del caso de Alejandra seguían girando afuera. Los fiscales le habían ofrecido un acuerdo de culpabilidad. Ella admitiría su culpa para evitar un juicio largo que arrastraría a Sofía al centro de atención. La sentencia se avecinaba en las semanas siguientes. Intenté no seguir cada actualización, pero las palabras aún me encontraban en titulares y susurros. Ya no me llenaban de rabia, solo de tristeza. Cuando salimos de la oficina, Javier me acompañó al coche. El sol de la tarde proyectaba sombras largas en el pavimento, y por primera vez en meses sentí que el peso del futuro se asentaba más suavemente sobre mis hombros. «Mi hija crecerá sabiendo», dijo Javier en voz baja abriendo la puerta para mí, que su abuela usó su fuerza para proteger a otros, no solo a los suyos. Sus palabras me atravesaron suaves y sanadoras. Toqué su brazo agradecida más allá de las palabras. El legado no es lo que dejas en bancos,
dije. Es lo que dejas en las personas. Y en las protecciones que nadie puede envenenar. Mientras manejábamos las luces de la ciudad, parpadeaban contra el horizonte, y sentí los primeros atisbos de paz al fin. El tribunal estaba abarrotado, el aire cargado de anticipación, los reporteros amontonados en la pared trasera como cuervos, esperando desmenuzar un cadáver. Alejandra estaba en la mesa de la defensa y, su cabello recogido con demasiada fuerza, los labios apretados en una línea fina. No había llorado desde el día de su arresto, y no lo hacía ahora. La jueza leyó la sentencia: 15 años sin libertad condicional, y el rostro de Alejandra no se inmutó. Ni una lágrima, ni un destello de arrepentimiento. Solo esa mirada fría y distante, como si fuéramos nosotros los que estábamos en juicio, no ella. La mano de Javier se apretó en la mía. Sentí el temblor que lo recorría, aunque su postura era firme. No la miró, y yo tampoco. Ya había tomado demasiado de nuestra mirada, nuestra energía, nuestras vidas. En cambio me enfoqué en Sofía, sentada 2 filas adelante, sus ojos agudos ahora más suaves. Cuando el martillo golpeó y el caso se cerró, me levanté y crucé hacia ella. «Gracias», susurré atrayéndola hacia un abrazo. Se tensó solo por un segundo antes de devolverlo. «¡Nos salvaste!». Su respuesta fue simple. «Tú te salvaste al escuchar». Afuera el mundo esperaba, cámaras destellando preguntas gritadas. No di comentarios, no hice pausas. Esto no era sobre espectáculo. Era sobre supervivencia. Javier y yo nos deslizamos en el coche, el rugido de la multitud desvaneciéndose detrás de nosotros. Por primera vez en meses, el silencio se sintió como un regalo. Esa noche la ciudad brillaba bajo un cielo pintado en trazos de oro y violeta. Javier y yo salimos al balcón de mi departamento, un lugar que alguna vez fue un retiro y luego un refugio. El aire era fresco, y abajo el mundo seguía adelante, autos corriendo, voces resonando, la vida indiferente a las tormentas que nos habían roto. Javier se apoyó en la barandilla, su perfil atrapado en la luz menguante. Su rostro estaba más delgado, ahora marcado por la tensión, pero había fuerza en la firmeza de su mandíbula. «No sé cómo empezar de nuevo», admitió. Su voz era baja, pero no temblaba. «Siento que todo lo que creía sobre el amor se ha ido». Puse mi mano sobre la suya, el calor de su piel, anclándome. «No se ha ido», dije suavemente. «Ha cambiado. El amor protege, pero con los ojos abiertos. El amor no es confianza ciega, Javier. Es confianza probada, confianza demostrada». Se volvió hacia mí entonces, y por primera vez desde que comenzó la ordalía, vi un rastro de paz en sus ojos. No alegría aún, pero el contorno frágil de algo que algún día podría crecer en ella. Apretó mi mano y juntos vimos el sol descender pintando el horizonte en fuego, antes de desvanecerse en el crepúsculo. Pensé en Alejandra, sus susurros en la sala del hospital, su risa que alguna vez parecía tan genuina, su mano en la mía, cuando la llamé hija por primera vez. Pensé en el veneno mezclado en caldos y tinturas, en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y pensé en cómo al final no fue la venganza lo que nos salvó, sino la vigilancia. Evidencia. Prueba. Amor que se negó a mirar hacia otro lado. Javier apoyó su cabeza brevemente contra la mía. «Seguimos aquí», murmuró. «Sí», dije, mi voz firme. «Y a veces la supervivencia misma es la venganza más dulce». Las luces de la ciudad se encendieron abajo, la noche tomando forma. De la mano nos quedamos juntos, no como víctimas, sino como sobrevivientes que habían enfrentado la traición y elegido seguir viviendo. Nuestras cicatrices permanecerían, pero ya no eran heridas. Eran recordatorios del peligro de la resistencia del amor, que se negó a morir.
y mientras la última línea de luz solar se deslizaba bajo el horizonte, supe que nuestra historia no terminaba aquí. Comenzaba de nuevo escrita en verdad en lugar de ilusión.